un mensaje. Este mensaje yo le puse un título, después de este título le cambié y le puse otro título. Entonces, conforme usted vaya escuchando el mensaje, usted le puede poner el título como usted crea que se adapte mejor. Yo le puse Acércate a la luz, y después le cambié y le puse ¿Qué pasa después de pecar? Y bueno, estuve allí haciendo unas combinaciones. Entonces usted póngale como usted crea que es mejor el título, pero la temática, hermanos, es algo que en nuestra vida práctica requiere siempre tener en cuenta de la forma en la que nosotros debemos acercarnos a Dios. Y así como está y sentado, incline su rostro y vamos a orar por este mensaje, que sea el Espíritu Santo hablándonos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar en tu casa. Hemos cantado, Señor. Hemos traído esas ofrendas, Señor, de alabanza. Hemos traído delante de ti, Señor, nuestra vida en adoración para exaltar tu nombre, mi Dios. Hemos ofrendado también con las bendiciones que tú nos das, Señor. Ha sido un tiempo, Señor, en el que te hemos expresado nuestra gratitud, Señor, por tu fidelidad. Te hemos expresado nuestra alabanza por lo poderoso, grande, honorable que eres. En este momento, Señor, nos disponemos a escuchar tu mensaje. Yo te pido que toda distracción, Señor, sea echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. Todo pendiente, Señor, que esté en nuestra mente queriendo robar la atención de tu palabra, Señor, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos ayude a concentrarnos en donde estamos, en el tiempo en el que estamos en tu casa para ser instruidos, Señor, que en este tiempo podamos aprovecharlo, Señor, para poder, Señor, meditar en tu palabra, Señor, reflexionar en nuestras acciones y hacer conforme tu voluntad. Usa mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando y no yo, Señor, que sea tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra mente, para que se haga, Señor, conforme tu voluntad y esta semilla tenga fruto conforme, Señor, tú lo quieras hacer. En el nombre poderoso de Jesús es que oramos. Amén. Leemos ahí la porción de la palabra, Génesis capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Génesis 3, del versículo 6 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? La palabra que hemos leído, hermanos, hace reflexión a esa desobediencia y a ese pecado que todos conocemos, ¿verdad? Hasta quien no es creyente, quien no es cristiano, conoce esta historia. Pero esta historia nos habla de la vulnerabilidad de la humanidad. Nos refleja cuán nosotros vulnerables somos a cometer errores y fallar delante del Señor a las instrucciones que Él nos da. En ese entonces ellos habían recibido la única instrucción, que no podían comer de ese fruto que estaba allí, que era de la ciencia del bien y del mal. Y ellos desobedecieron a esta instrucción. Nosotros tenemos estas instrucciones en la palabra del Señor. Si hoy hubiese una evaluación de cuán obedientes hemos sido delante del Señor ante este manual de instrucción de vida, no sé cómo saldríamos en esa evaluación. Pero lo que nosotros podemos darnos cuenta en nuestra vida personal es que somos faltosos. No somos perfectos, somos pecadores y le fallamos al Señor
una y otra vez. No hay forma en la que uno de nosotros pudiera decir, yo puedo santificarme a tal grado de que yo puedo alcanzar la salvación. Realmente nuestra condición es saber que por nosotros mismos no podemos alcanzarlo. Y me gustó mucho una frase de Martín Lutero que había escuchado en alguna ocasión, y en este mes, como se celebra el mes de la Reforma y todo ello, volvió a salir este comentario, y mientras yo lo buscaba, yo pensaba que era Calvino el que lo había dicho, pero luego, después de no encontrarlo con Calvino, me fui a Martín Lutero, y Martín Lutero dijo las siguientes palabras: cuando me miro a mí mismo, no veo cómo pueda salvarme, pero cuando miro a Cristo, no veo cómo pueda perderme. Hermano, esto es una realidad. Si nosotros por nuestra propia cuenta queremos salvarnos, no podemos, por más que queremos. Mire, usted puede esforzarse todos los años de su vida, usted no va a lograr ser perfecto, usted no va a lograr ser intachable, usted va a cometer errores. La gente sin Cristo no entiende que nosotros estamos aquí porque le necesitamos. La gente sin Cristo dice, ya vas a la iglesia, sabiendo lo que haces, sabiendo los pecados que cometes, los errores que cometes, ¿para qué vas a la iglesia si andas mal? Vamos a la iglesia porque necesitamos a Jesús, porque andamos mal, porque le fallamos, porque pecamos. Por eso venimos a la iglesia, porque por nosotros no podemos salvarnos, decía Martín Lutero. Pero cuando yo miro a Cristo, yo no puedo ver la forma en la que me pueda perder. Yo sé que puedo salvarme teniendo a Cristo, yo puedo salvarme. Entonces usted y yo estamos aquí porque allá solos no podemos salvarnos, pero aquí con Cristo podemos salvarnos. Amén. Él es el que nos trae la salvación. Y cuando nosotros vemos el capítulo 3 de Génesis, entendemos que no solo ellos, que también nosotros, porque mucha gente dice, por culpa de Adán y Eva, pero la realidad, hermanos, es que la decisión está en uno. Si ellos cometieron su falta, bueno, nosotros hagamos lo propio por mantenernos fieles, sin pecar. Y cuando hacemos esta actividad, nos damos cuenta que no podemos, que somos igual que Adán y Eva, que desobedecemos, que tenemos situaciones difíciles en las que sí, por nuestra carne somos tentados hacia el mal. Por nuestra humanidad somos tentados a pecar. Cuando vemos este pasaje, hermanos, del capítulo 3, cómo ellos fallaron a manera personal, ¿está bien? No es que esta sea la verdad que les voy a decir que dice aquí bíblicamente que fue por eso, pero a manera personal, analizando yo el contexto, yo miré que ellos fallaron no por el deseo de saber qué se siente probar ese fruto. A manera personal, yo analizando, encontré que ellos pecaron y desobedecieron porque cuando la serpiente les dijo, van a ser como Dios. ¿Cuál fue el pecado que cometió Satanás? Querer ser como Dios. Y cuando la serpiente los tentó con este mismo pecado, es personal, hermanos, ¿está bien? Cuando los tentó con este mismo pecado, les dijo, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces el hombre y la mujer dice, quiero experimentar qué siente Dios conociendo el bien y el mal. Entonces cuando yo miro esta situación, hermanos, el hombre en su humanidad tiene muchas formas por las que peca, pero una de ellas es por ese egoísmo o por esa vanagloria de querer adquirir poder y todo lo que quiere conseguir, lo que desea lo quiere tener. Entonces, mirando yo esta situación, quiero compartir con ustedes este mensaje y lo dividí en dos partes. Primero dividí qué pasa antes de pecar y qué pasa después de pecar. Y quiero hablar acerca de qué ocurre con el ser humano momentos antes de pecar. Mire lo que dice el versículo 6, vaya conmigo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La primera situación que ocurre antes de pecar, hermanos, es desear. Dice que era bueno y que era agradable. La palabra bueno que viene aquí en la Biblia, en el original, significa placer, gozar,
ver algo hermoso, pero verlo humanamente, de aquí para allá, verlo desde mi perspectiva. Entonces para ellos, para Eva, fue algo que era humanamente placentero. Suplir ese deseo era algo placentero. Cuando la palabra agradable se menciona en la Biblia, esta palabra agradable significa anhelar y querer. Entonces, como humanos, nosotros en nuestra posición queremos anhelar tener algo, desear. Y cuando nosotros vemos esta situación, dice el concepto que es para placer, para sentir placer uno mismo. Cuando yo consultaba acerca de placer, dice que placer es un sentimiento de goce y de satisfacción que se experimenta al percibir o hacer algo que le gusta a nuestra carne. Es decir, es satisfacer el surgimiento de un deseo o de una necesidad que nosotros tenemos. En ese momento para Eva fue un deseo, querer saber lo que sentía Dios, conociendo el bien y el mal. Ella lo deseó, lo anheló, quiso adquirirlo y satisfacer esa necesidad. Hermanos, cuando alguien peca por primera vez, lo que hace es primero querer tener esa experiencia. ¿Qué se siente? ¿Qué pasa cuando uno tiene esto? ¿Qué pasa cuando uno se suple en esta necesidad? ¿Qué voy a sentir cuando yo haga esto? Yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi mamá, en la iglesia donde nos convertimos nosotros, en Veracruz, mi mamá se acercó a una iglesia que era muy legalista, muy legalista. Pero a veces esos legalismos nos hacen bien, hermanos. Los legalismos exagerados no. Esos nos ponen cargas que no podemos llevar. Pero algunos legalismos ayudan, algunos, hermanos. Y en este caso, mi mamá, ella no concebía que nadie fuera al cine. Entonces nosotros los criamos así, nadie puede ir al cine. Y entonces cuando yo estaba adolescente y yo quería ir al cine con una amiguita, ella me decía, no, y yo le preguntaba seña de todo. ¿Y cómo es? ¿Y cómo entras? ¿Y cómo se sientan? ¿Y qué hacen después de que se sientan? Yo estaba indagando porque yo quería experimentar esa experiencia. Todos mis compañeros en la secundaria regalaban boletos del matiné, le decían, y todos mis compañeros en la secundaria iban gratis al cine. Y yo no podía ir, y yo veía que llegaban al lunes platicando todo lo que vivieron, y yo quería experimentar eso. Lo primero que hace una persona cuando quiere pecar es experimentar. ¿Qué se sentirá eso? Pero cuando una persona peca consecutivamente y ya lo está haciendo, o sea, ya lo experimentó y lo sigue haciendo una y otra vez, entonces ya no es la necesidad de experimentar. Ahora es la necesidad de satisfacer la necesidad que su carne le está pidiendo. Entonces hay dos situaciones diferentes. El que peca porque quiere saber qué, y el que peca porque ya lo experimentó y quiere suplirlo. Entonces esa es una de las primeras situaciones que vivimos antes de pecar. Y la segunda condición que vivimos después de pecar es codiciar. Mire lo que dice ahí el pasaje 6, donde estamos leyendo. Después de ver que era bueno y que era agradable a sus ojos, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Esta palabra codiciar en el original significa muy amado, no solo amado, significa muy amado, o sea, lo quiere mucho, es preciado. Hay una diferencia, hermanos, entre desear y codiciar. Desear es anhelar algo de forma rápida. Yo deseo esto y ya. Si yo no apapacho ese sentimiento, se va. Fue solo un deseo rápido. Pero codiciar, hermanos, es aferrarme a ese deseo. Es estar allí, acariciando esa necesidad, acariciando ese pensamiento, acariciando esa situación. Y entonces cuando nosotros caemos en la codicia, es cuando nosotros caemos en pecar. Usted puede ir por la vida, ser tentado, decir, qué bueno sería eso. A su carne le gustaría. Pero si usted dice, no, yo tengo principios y valores que me rigen. Yo tengo principios divinos que me llevan a lo bueno y no al camino de perversidad. Y usted pasa de largo, usted no se quedó a codiciar. Pero si usted dice, qué bueno sería. Oh, se ve que es bueno, agradable. Ay, lo quiero.
Sí, lo quiero, lo quiero. Usted ha visto a una mujer cuando dice, quiero esos zapatos y los quiero, y las que sí lo codician de verdad, ahorran y se lo compran. Pero la que dice, sí lo quiero, pero no, ahorita tenemos gastos en la escuela, los niños, y pasa de largo, hermanos, eso es algo que nosotros debemos hacer con el pecado, pasar de largo. Pero en esta situación, Eva se quedó codiciando la situación que le estaban presentando. Y todos nosotros, hermanos, pasamos por esta etapa, quisiéramos reconocerlo o no. Aunque a veces nos da vergüenza reconocerlo, todos pasamos por esta etapa en la que se nos presenta la tentación, y algunas para nosotros nos presentan problemas y las pasamos de largo. Pero otras, hermanos, nos quedamos acariciando la situación, codiciando la situación, y entonces viene la tragedia. Y entonces vienen las situaciones en las que cuando nos vemos, nos damos cuenta, ya caímos en pecado. Dice Santiago, si usted quiere acompañarme allí, yo se la voy a leer en otra versión de la Biblia, se la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de que, como por ahí conocemos la frase muy dicha, que nosotros le echamos la culpa al diablo de cosas que nosotros somos responsables. ¿Sí? Y a veces decimos, es que ese diablo que me tentó. Sí, él le tentó, pero ¿quién fue responsable de hacerlo? Y dice la Biblia que nosotros le echamos la culpa al diablo cuando realmente somos nosotros mismos. Mira lo que dice Santiago 1, del 14 al 16. Va a encontrar una variación, porque yo se la voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Pero dice que nosotros mismos, nosotros somos los que tenemos esos deseos y los que nos arrastran. El enemigo presenta la tentación, pero el enemigo no le puede implantar el deseo. El deseo lo tiene su carne, y al deseo le obedece usted, o lo ignora y lo vence usted en el poder de Dios. Y la Biblia nos presenta que es muy importante detectar que somos nosotros los responsables de nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Lo tercero que sucede, hermanos, con respecto al pecado, es cuando se consume. Cuando nosotros codiciamos el pecado y nos quedamos allí, entonces el pecado se consume. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Como ella. Entonces, hermanos, nosotros podemos resistir o podemos huir, pero no nos podemos quedar contemplando la situación. Si nosotros nos quedamos contemplando, es seguro, hermanos, no hay falla. Si nosotros nos quedamos contemplando, vamos a pecar. Pero si nosotros huimos o nosotros resistimos, entonces vamos a poder vencer. Es conocido y he escuchado, leído en la palabra, y luego he escuchado a varios hermanos que hablan acerca de que el único pecado que no se le puede resistir y al que se le tiene que huir es al pecado sexual. A ese no se le puede resistir. Dice que es cuando se presenta este pecado, se tiene que huir, sí o sí. Las demás tentaciones y situaciones sí se pueden resistir y vencer. Pero dice, pero ese se tiene que huir. Quiera uno o no puede estar uno allí. Y pudiera mencionarle varios ejemplos, pero el tiempo avanza, hermano. Entonces vamos a avanzar. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿De quiénes son las tentaciones? De naturaleza humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fiel es Dios. Esta palabra suena bien bonita, hermano. Fiel es Dios, que no nos va a permitir que nosotros tengamos tentaciones más fuertes de las que podamos resistir. Si usted un día se topa con una tentación y usted dice, es que no puedo. Esa es mentira del diablo. Usted puede, porque Dios no nos va a permitir ser tentado más de lo que podamos resistir. Usted puede, pero usted tiene que encontrar en Dios las armas para poder vencerlo. Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis
soportar. ¿Cómo nos da Dios la salida? Primero, conociendo su palabra. ¿Qué se debe de hacer en esos casos? Y segundo, hermanos, el Espíritu Santo siempre está hablándonos. Así como usted ve en las caricaturas que se presenta el angelito y el otro, y que este le dice qué hacer y que este le dice qué hacer. Hermanos, el Espíritu Santo nos está siempre mostrando qué hacer. Que te insultaron, que te golpearon, reacciona. Y el Espíritu Santo le dice, no reacciones. Retírate mejor. Déjalo a él que esté agresivo, lo que sea. Déjalo, retírate. Que una mujer me mandó mensajes y me gusta y que... bloqueale. La solución, bloqueale. No, que un hombre me dijo, qué guapa estás, qué bonita. Ponlo en su lugar y dile, ¿sabe qué? Soy una mujer cristiana, casada, a lo mejor, ¿verdad? Casada, tengo marido. Por favor, respéteme. Y aléjese de esa amistad. No tenga más amistad. Entonces, el Espíritu Santo nos dice cómo, nos dice qué hacer. Pero a veces no queremos obedecer porque se siente rico a la carne. Satisfacer esa necesidad. Pero Dios nos dice que Él sí nos da la salida. Si nosotros pecamos es porque nosotros hacemos caso a nuestra carne. Porque Dios sí nos da la salida. Me gusta este pasaje en la traducción al lenguaje actual. Dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. ¿Usted cree que es el único tentado? Miles y millones ya han sido tentados con eso. Pero dice, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Amén. Así podremos resistir al mal, hermanos. Siempre que nosotros estemos en una tentación, el Espíritu Santo nos dice qué es lo correcto que nosotros tenemos que hacer para no caer. Él nos muestra la salida. Pero si nosotros, hermanos, ignoramos esta guía del Espíritu Santo y seguimos abrazando el deseo, entonces es seguro que sí vamos a caer. Pero mire, y aquí es donde me quiero concentrar. Ya voy a la mitad, hermano. ¿Cuál es el resultado entonces de pecar? Lo primero que nosotros sabemos es que el resultado es la muerte eterna. No podemos entrar a la presencia de Dios y tener esa vida eterna en Jesús, porque sí vamos a tener eternidad, pero vamos a tener una eternidad sufriendo. Pero si nosotros hacemos lo bueno, tendremos una eternidad en Cristo Jesús, donde no hay enfermedad, no hay llanto. El primer resultado es tener esa vida eterna. Pero en nuestro presente, hermanos, en esta vida que transitamos, andamos, vamos y venimos, hay consecuencias que se viven después del pecado. Y una de ellas, hermanos, es, si usted me acompaña ahí al versículo 7, vamos a resumir este pasaje en 2 palabras. Y dice, entonces, estoy en Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Este pasaje nos resume 2 cosas. Que ellos sintieron vergüenza. Después de que usted peca, hermanos, ¿cómo se siente? ¿Feliz? ¿Va por la vida diciendo lo que hizo? Es vergonzoso. La primera consecuencia que viene a nuestra vida es que delante de Dios tenemos muerte eterna. Pero en esta vida, lo primero que sentimos es vergüenza. Vergüenza por el error que cometimos. Dice que ellos querían tapar sus cuerpos cuando se dieron cuenta de su desnudez. Esto es algo, hermanos, que sucede cuando nosotros, después de que se ha consumido el pecado, sentimos igual que ellos. Queremos tapar. Ellos se querían tapar. Nosotros queremos tapar la situación. Y a veces, hermanos, tenemos que llegar a recurrir a la mentira para poder tapar la acción que cometimos. Queremos que nadie se entere porque es bochornoso, vergonzoso que nosotros digamos o que se dé a conocer lo que nosotros hicimos. La segunda experiencia que tenemos después de pecar, fíjese lo que dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Esta frase es muy importante, hermanos, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La segunda experiencia que nosotros tenemos después de pecar es que nos alejamos de la presencia de Dios. Primero usted siente vergüenza por lo que hizo y esa vergüenza le lleva a alejarse
de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en esa desobediencia y después de pecar, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se ha sentido? Si podemos resumirlo, hermanos, nos sentimos desanimados. Ya no queremos ir a la iglesia, nos sentimos mal. Buscamos lo menos que podamos ir a la iglesia porque sabemos que hicimos algo malo. Nos da vergüenza arrodillarnos a orar. Si usted acaba de cometer una acción vergonzosa de pecado, ¿en ese mismo momento a usted le gustaría leer la Biblia y orar? ¿Verdad que no? Queremos huir de la presencia de Dios, no queremos orar. Yo algo que he tenido que aprender y he tenido que practicar es buscar a Dios, aunque me sienta avergonzada después de haberle fallado. Agarrar mis rodillas y postrarlos delante de Dios y decirle: Señor, he cometido maldad delante de ti. Porque David, cuando no confesó su pecado, dice que sus huesos se secaron. Sentía que se moría. ¿Y quién quiere andar por la vida sintiéndose muerto en vida? Mejor pasar la vergüenza en ese momento, arrodillarme delante de Dios y saber que Dios es misericordioso. Que Él dice: vengan y yo les daré pronto auxilio, socorro, acérquense confiadamente. Muchas veces creemos que la palabra dice, este pasaje dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir oportuno socorro para los que son fieles, santificados. Pero la Biblia expresa este versículo de alguien que ha fallado y reconoce que tiene a Cristo como sumo sacerdote para acercarse a encontrar perdón y misericordia. Usted ha faltado, ha pecado, se siente avergonzado, ya no quiere orar, ore más, lea más la Biblia, acérquese más, porque ahí es donde encontramos el perdón, allí donde la culpa se va. ¿Sabe que hay dos tipos de culpas que nosotros experimentamos? Una es una culpa con tristeza, la tristeza que sentimos por haberle fallado a Dios. Y otra es la culpa, la culpabilidad vergonzosa y que ya me aleja del Señor. La primera viene del Espíritu Santo. Cuando usted se siente triste porque le falló a Dios, el Espíritu Santo está contristando su corazón para decirle: acércate a Dios, acércate, le necesitas. Pero cuando viene la vergüenza para decir: ya no eres apto, aléjate de Dios, esa es la voz del enemigo, porque él quiere que estemos lejos y separados de la gracia de Dios. Pero el Espíritu Santo dice: acércate, amén, acércate a Dios. Esto que viene aquí, hermanos, la frase que le dije, el aire del día, esta frase me llamó mucho la atención, porque el aire, hermanos, en el original significa viento. Dice que Dios se pasaba en el viento. Y cuando nosotros encontramos en la Biblia qué es el viento se le relaciona con el Espíritu de Dios. Entonces dice que el Espíritu de Dios se paseaba en el día. Y cuando nosotros hablamos acerca del día, la encontramos en la palabra del Señor que Dios es la luz. Amén. Él no es tinieblas y al día se le conoce como la luz. Entonces se paseaba Dios, se paseaba la luz. Adán y Eva estaban en oscuridad porque habían pecado, pero Dios paseaba su luz. Dios paseaba su luz para que ellos se acercaran a la luz. Y esto es la tercera experiencia que deberíamos experimentar después de pecar. La tercera experiencia que debería todo ser humano, usted y yo, hacer después de que pecamos es acercarnos a la luz. Dice el versículo 9, ahí en Génesis 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dios había conocido que ellos habían pecado? Sí. Pero Dios quería encontrarlos en el lugar en que los había dejado. Y ellos habían huido. Y entonces dice la Biblia que Dios lo llamó, hablando de Adán. Dios lo llamó, dice literalmente, Dios llamó al hombre. Y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos cuando nosotros fallamos? Faltando a la iglesia, no queriéndonos congregar, ausentándonos de orar, ausentándonos de leer la Biblia. Y el Señor nos dice: ¿qué estás haciendo? Sí fallaste. Pero el Señor nos llama y dice: ven, acércate a mí. Acércate a la misericordia. Acércate a la gracia. Mire lo que dice Marcos 4:22.
acerca de cómo Dios conoce nuestra vida y a Él no le podemos ocultar nada. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Cuando usted comete una falta, se va a saber, hermano. No hay forma de que lo ocultemos eternamente. Se va a saber. Pero me llama mucho la atención que aún Dios, conociendo nuestras faltas, Él tiene misericordia de nosotros y quiere que nos acerquemos a su luz, porque en la luz se disipa todo pecado, se disipa toda oscuridad. No se pueden mezclar día y noche, o es de día o es de noche. Y cuando Dios nos llama a su luz, es que nos quiere acercar a la limpieza, a la pureza. Mire, permítame contarle esto unos momentos. Hablando yo y meditando yo acerca de esto sobre la pureza y sobre cómo las cosas malas cuando se acercan a la luz tienen que huir, meditaba yo, no se vaya a reír, hermanos, pero meditaba yo en los cucarachos. Y yo decía, ¿por qué cuando nosotros encendemos la luz, ¿verdad? Sale todo el bicherío? Usted transita por su casa en oscuridad, se levanta al baño y va en oscuridad, usted no sabe ni cuántas pisa. Usted se va, bueno, si su casa está limpia, no, estoy hablando de una casa que ya tiene plaga. Y usted va y las pisa. Pero si a usted se le ocurre prender el foco, usted, ¿verdad? Ve cómo todos empiezan a huir. Porque en la luz no puede habitar lo sucio. En la luz no puede habitar lo impuro, las plagas, lo malo. Y investigando yo acerca de los cucarachos, hermano, yo me pregunté, ¿por qué salen de noche? O sea, yo sé que ellos se sienten como que más a gusto en la noche. ¿Por qué salen de noche? Y cuando yo estaba consultando acerca de eso, fíjese lo que encontré, se lo voy a leer. Dice que ellos salen en la noche porque su biología está adaptada para ser nocturnas. El pecado está adaptado para andar en tinieblas. Las cucarachas salen de noche porque ellos le tienen fobia a los seres humanos. El enemigo anda en tinieblas porque él no puede resistir la luz de Dios. Las cucarachas, hermanos, se sienten libres para hacer su festín con sus desperdicios durante la noche. Imagínense ellos felices ahí conviviendo y pasándose las migajas y todo con la luz. Hermanos, así son, voy a mencionarlo, así son los demonios, así son los malos espíritus. Se sienten felices de andar haciendo sus festín en las tinieblas, en la oscuridad, pero que no se acerque la luz de Cristo porque no pueden resistir, porque no pueden estar allí donde está la luz de Cristo. Cuando yo miraba acerca de ellos, dice que ellos pueden aparearse en la oscuridad, pero les es difícil aparearse en la luz. Su pecado se va a multiplicar cuando usted esté lejos, cuando usted esté en tinieblas, cuando usted no esté cerca de Cristo. Se van a multiplicar, hermanos, las maldades, los pecados, los deseos de la concupiscencia. Ahí van a estar trabajando, se van a estar apareando, multiplicando. Pero cuando usted se acerque a la luz, no hay forma de que las tinieblas tengan intimidad en la luz. No hay forma. Entonces es importante que nosotros estemos acercados a la luz de Cristo. Y me llamó mucho la atención el fijarme por qué llegan estos insectos. ¿Por qué llegan estos insectos a nuestra casa? Si nosotros mantenemos limpio, limpiamos hacemos limpieza general de vez en cuando. Tenemos a lo mejor agendado que cada mes o que cada quincena hacemos limpieza general para que no haya situaciones así. Pero al fin llega una, llegan dos, llegan algunas. ¿Por qué sucede esto? Y dice que ellas llegan porque en muchas casas hay grietas y hay orificios que dan de lo externo a lo interno. Y nosotros encontramos en nuestra casa que tenemos drenajes, que donde lavamos los platos, donde está la regadera, etcétera, etcétera. O quizá la puerta no cierra bien y está la rendija allá abajo. Hay hendiduras. Hay grietas. Por eso Dios nos habla acerca de los atalayas, que estemos velando, que las grietas estén cubiertas para que no entren las plagas del pecado, para que no entre el enemigo, para que no entre la maldad. Dice que también ellas se trasladan a nuestra casa por situaciones de equipajes. Cuando usted viaja y sale de su casa y pone su maleta en otros lugares y luego agarra su maleta y llega a su casa, dice que llega
cuando traemos equipaje. Hermanos, nosotros a veces no queremos soltar nuestro equipaje. A veces queremos traer las cargas. El Señor nos dice, vengan a mí. Todo el que esté cargado y trabajado, vengan a mí, descansen en mí. Pero queremos traer la maleta allí, cargando los pecados, las situaciones. Y eso ocasiona que nosotros vayamos creciendo tendiendo hacia tener cosas que a Dios no le agradan. Cuando yo miraba todo esto, hermano, hay más cosas que encontré y que yo las traía a la similitud de nuestra vida espiritual, que no se las voy a leer, pero creo que el concepto quedó claro de cómo funciona el pecado en las tinieblas y cómo funciona nuestra vida cerca de la luz. La limpieza, hermanos, es muy importante en nuestra vida. Permanecer en la luz es muy importante en nuestra vida. ¿Usted se siente faltoso? ¿Usted se siente pecador? ¿Usted se siente mal? Acérquese a la luz. Nadie se lo impide. Es más, Dios se lo pide. Acércate. Dios se lo pide. Ven así como estás. No te alejes. No dejes que eso te lleve para afuera, porque va a ser como estos insectos. Se va a reproducir. Va a crecer más. Mejor acércate. Y lo poco que tienes allí de maldad se va a disipar cuando te acerques a mi luz. Dice Isaías 61. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuándo es que podemos levantarnos? Cuando la luz y la gloria de Dios viene a nuestra vida. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted no sigue a Dios, usted va a andar en tinieblas. Pero aún con sus faltas y errores, usted sigue a Dios, la luz le va a impregnar. Aleluya. ¿Se acuerda usted cuando Moisés subía a hablar con Jehová y bajaba como? Su rostro iluminado. Dejaba de tener esos encuentros con Dios y decía que la luz se iba apagando de su rostro. Usted se aleja de Dios, la maldad le va a consumir. Usted se acerca a Dios y usted va a brillar. Va a ser purificado, va a ser limpiado en la presencia del Señor. Así que, hermanos, cuando llegue ese deseo de la tentación, el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? El Señor nos va a decir la salida, nos va a dar la respuesta. ¿Cómo podemos vencer? Pero el resultado depende de mí. Si yo quiero quedarme acariciando el pecado o yo decido pasar de largo y confiar en el poder de Cristo Jesús. Dios tiene misericordia de nosotros, hermano, y Dios nos llama a acercarnos. Mire lo que dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Usted se siente en tinieblas? Cuando se acerque la luz, las tinieblas no van a estar. Cuando usted se acerque a la luz, las tinieblas no pueden seguir. Porque Dios vence, la luz vence todas las tinieblas, toda la oscuridad. Dice Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras, porque Él habita en la luz. Él sabe cómo estamos hoy. Él sabe qué cargamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros deseos. Él lo sabe. A Él no le podemos ocultar. Pero dice Juan, 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esto es muy importante, hermano. Fíjese lo que dice. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando usted no está en luz, usted no quiere ni platicar con los hermanos de la iglesia. Usted no quiere venir a la iglesia. Usted quiere andar lejos de la congregación porque se siente avergonzado, se siente culpable. Usted no quiere ni siquiera involucrarse en nada de lo que tenga que ver con el servicio, la santidad de Dios. Usted quiere estar apartado. Pero si andamos en luz, dice que nos vamos a acercar. Vamos a querer tener comunión. Vamos a querer estar involucrados en los asuntos de Dios. Y sigue diciendo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso es importante que cuando nosotros estemos en esa condición de pecado, de maldad, nos acerquemos, porque Él es el que nos limpia de toda maldad. Amén. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero debemos de buscar la luz. Debemos acercarnos a la luz. Dice Efesios 5:8 en la Nueva Versión Internacional.
Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Antes andábamos en tinieblas. Cuando pecamos andamos en tinieblas. Pero cuando venimos a Cristo, ahora somos luz también nosotros. Y sigue diciendo el pasaje, entonces vivan como hijos de luz. Mantengámonos así, viviendo como hijos de luz. Mantengámonos así. Mantengámonos buscando la santidad. Y con este pasaje termino. Dice primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido. Aleluya. Todos ustedes los que están aquí sentados. Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos, hermanos, no somos cucarachos. Esos cucarachos son el pecado que tiene que huir, el pecado que tiene que salir, la maldad que tiene que salir. Usted y yo somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamemos todas las maravillas de aquel que nos llamó de estar en las tinieblas, ahora estar en la luz admirable. Póngase de pie. ¿Qué título le puso a este mensaje? Acerquémonos a la luz como yo. ¿Qué pasa después de pecar? ¿Qué título le puso? Lo importante es que usted comprenda, que yo comprenda, que cuando yo le fallo al Señor, no me debo de alejar. Que cuando yo le falle al Señor, no debo de dejar de orar. Adrede voy a orar. Adrede me voy a arrodillar. Porque allí en su luz es donde yo voy a encontrar perdón. Allí en su luz es donde yo voy a encontrar salvación. Donde todo el bicherío que el enemigo quiso traer a mi vida se va a tener que ir. Porque en su luz no puede habitar la maldad. Y entonces cuanto más me acerque yo a la luz, más purificada voy a ser. Cuanto más me acerque yo a la luz, más voy a vivir en santidad. Porque la maldad, la oscuridad no puede resistir a la luz de Cristo. Cierre sus ojos, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Tú no nos diseñaste, Señor, para vivir alejados de ti. Aun cuando te fallamos, Señor, tú no nos quieres lejos de ti. No es así, Señor. Aun cuando te fallamos, tú nos quieres cerca de ti. Quieres que nos acerquemos a ti. Quieres que vengamos a tu gracia, a tu misericordia, para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos limpiados, para que tu luz, Señor, alumbre nuestro interior, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y podamos vivir en santidad, mi Dios. Te pedimos perdón por las veces que te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por la maldad. Perdónanos por la desobediencia que cometemos, Señor. Perdónanos por todas las veces que te hemos dado la espalda yendo hacia camino a la oscuridad y a las tinieblas, Señor. Perdónanos, pero te pedimos, Señor, que nunca dejes de mostrar tu misericordia y tu gracia a tu Espíritu Santo, que nos dice cómo debemos vencer, cómo debemos resistir. Las veces que tenemos que venir delante de ti, aunque sea avergonzado, Señor, aunque sea con esa vergüenza, pero venir delante de ti para ser perdonado, Señor. Padre Santo, te damos las gracias porque no nos has cerrado la puerta, mi Dios. Gracias porque no nos has cerrado la entrada. Al contrario, nos espera siempre con los brazos abiertos, que vengamos delante de ti, a humillarnos delante de ti, a pedirte perdón y ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Si antes, Señor, de estar en este lugar te fallamos, perdónanos, Señor. Nos ponemos a cuenta contigo. Si dijimos algo que no debimos decir, si miramos algo que no debimos ver, Señor, si tocamos algo que no debimos tocar, si escuchamos algo que no debimos escuchar, si abrazamos en nuestros pensamientos un deseo que no debimos codiciar, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Nos acercamos a tu luz.
Nos acercamos a ti, Señor, para que sea disipada toda tiniebla, para que sea disipado todo pecado de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Limpia nuestros ojos, Señor. Unge nuestros ojos para ver lo bueno, lo puro y lo santo. Unge nuestros oídos, Señor. Unge, Señor, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestra vida completa, Señor, para que podamos mantenernos en santidad, Señor. Y ayúdanos a no escuchar la voz del enemigo que nos quiere avergonzar y alejar de tu presencia. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos recuerde que todavía hay gracia, que todavía hay misericordia, que todavía hay oportunidad para ponerme a cuenta y vivir en tu presencia, Señor. Porque tú sigues deseando que yo esté cerca de ti. Tú sigues deseando que yo me acerque a ti, Señor. Te doy gracias por esa obra en la cruz. Gracias, Señor, por esa obra en la cruz del Calvario, que da perdón a mi vida, que da salvación, que me quita la vergüenza, que me quita la culpabilidad. Gracias por esa sangre preciosa de Jesucristo, que me otorga la inocencia, que me otorga la santidad. Gracias por esa obra en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque por ella yo soy salva, por ella me puedo acercar a la luz, por ella puedo exclamar a Dios: Padre, por ella tengo misericordia cada vez que fallo para alcanzar oportuno socorro. Gracias, Jesucristo, por tu obra. Gracias, Señor Jesús, te damos. Gracias. Ayúdanos a permanecer en la luz. Ayúdanos a permanecer en la luz, Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir en esa luz, donde cada día somos ayudados para ser limpiados, corregidos, perfeccionados cada día, para poder vivir conforme le agrada a nuestro Dios y Padre. Te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús es que oramos, Señor. Amén. Gracias, Señor.